Hola a todos, Dios les continúe bendiciendo. Aquí estamos para continuar compartiendo la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, pues quiero compartir con ustedes otro tema de mucha importancia y de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Espero se pongan cómodos y pongamos este tiempo en las manos de Dios para que sea el Espíritu Santo a través de su palabra hablándonos una vez más a nuestras vidas. Amén. Un saludo a todos mis hermanos del Centro Cristiano de Colombia, aquí en la ciudad de Cali, en Bogotá. Y un saludo también, un abrazo a todas las personas que, como siempre lo digo, amablemente se han suscrito a nuestro canal Más Allá de lo Evidente. Gracias por hacerlo. Y esperamos de todo corazón que lo que les hemos compartido acerca de la palabra de Dios, pues sea de bendición para cada uno de ustedes. Entonces, vamos a la palabra que Dios tiene hoy para nosotros y la reflexión que hoy les quiero compartir la he titulado de la siguiente manera: a donde va la mente, el hombre la sigue. Sabe, vamos a hablar un poco acerca de la importancia y del poder que tiene la mente en la vida de cada uno de nosotros como individuos, como hijos de Dios. Eh, es muy particular, es muy común que muchos de nosotros no le prestemos atención al poder de nuestra mente, al poder que tiene un pensamiento. Muchas personas, de hecho, le dan más importancia a los hechos que a los pensamientos, porque mucha gente quizás dice, bueno, un pensamiento es eso, lo que hay aquí queda aquí y queda aquí en mi corazón y es para mí y ya está, no, después de que no lleve ese pensamiento a mi corazón y no haga lo que estoy pensando, pues todo está tranquilo porque nadie se da cuenta de lo que yo estoy pensando. Bueno, a veces pasamos por alto que Dios sí conoce nuestros pensamientos porque Él es el que escudriña el corazón del hombre hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, Dios los conoce. Pero en ese contexto, repito, hay muchas personas que le dan más importancia a sus acciones que a sus pensamientos sin entender o quizás sin saber que toda acción produce o es producida o que cada acción, cada cosa que hacemos es producto o es un fruto de un pensamiento. Cada cosa que nosotros hagamos, cada cosa que nosotros hacemos es un producto o es el producto de un pensamiento. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana eh, y nos levantamos a preparar nuestro desayuno, noten algo interesante. Antes de que te levantes a preparar un desayuno, primero hubo un pensamiento, la necesidad de desayunar. Pensaste quizás en que ya era el momento de levantarte. Pensaste quizás en lo que ibas a hacer en tu cocina para desayunar. Y finalmente ese pensamiento terminó en una acción. Preparaste tu desayuno para comer. Y de ahí en adelante, cada cosa que hacemos en nuestro diario vivir, cada acción que nosotros tenemos es el fruto, es el producto de un pensamiento. Y entonces quiero que vayamos a la escritura. um, Vamos a la escritura. Denme un momentico, por favor. Vamos a la escritura, al libro de los Proverbios. Ya vamos, por favor, denme un momento. Vamos entonces a la escritura o al libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 23, Proverbios capítulo 23, y vamos a leer la primera parte del versículo 7. Vamos a leerlo desde el verso 6. Dice el texto: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares,
Porque ¿cuál es su pensamiento? Está hablando del hombre avaro, ¿no? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Ustedes se preguntarán, ¿tiene algo que ver el título de la reflexión o del mensaje con el texto que acabamos de leer? El título es ¿A dónde va la mente? El hombre la sigue. Entonces es básicamente lo que dice Proverbios 27, 23, 7, el texto aquí que estamos leyendo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué es lo que significa este versículo 7? ¿Qué es lo que la escritura nos está hablando a nosotros a través de este texto? Hermanos y amigos, esto significa que la mente es el manantial de donde fluye toda conducta del hombre, tanto del Hijo de Dios como de los hijos del diablo. Por eso Salomón decía en el capítulo 4, vayamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23, por eso es que Salomón decía esto. Aquí está en el verso 23. Por eso Salomón decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué importantes son estas palabras de el hombre más sabio que pisó la faz de la tierra en la cual vivimos hoy. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eh, el hombre puede guardar muchas cosas. De hecho, cada uno de nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos cosas importantes, tenemos artículos, tenemos cosas personales que tienen valor para nosotros. Algunos tienen valor económico, otros tienen valor sentimental, recuerdos, cosas que un familiar nos regaló, cosas que un amigo nos regaló, etcétera, etcétera. Todos nosotros tenemos cosas de mucha importancia en nuestra vida, a las cuales le hemos dado un valor. Repito, de hecho, muchas personas tienden a darle más valor a los hechos, a las acciones, que a los propios pensamientos. Y creo, y la escritura nos da fundamentos y bases para pensar de esta manera, creo que es un grave error darle más importancia a los hechos que a los pensamientos. Y cuando hablo de esto, hago referencia a que no nos importa quizás que un mal pensamiento haya ocupado un espacio en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque simplemente decimos es un pensamiento que está allí, nunca ha hecho nada en base a ese pensamiento, de modo que mientras esté en mi mente y no lo lleve a la acción, no hay problema. Pensar de esa manera es un gravísimo error, porque, repito, cada acción que nosotros hagamos es el fruto de un pensamiento. Entonces, sí hay que darle importancia a los pensamientos. Sí tenemos que pensar en darle la importancia a cada pensamiento que haya en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos la escritura, Santiago nos dice lo siguiente en la carta de Santiago. Vamos a ir a ese texto, por favor. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 13 al 15, vamos a leer qué es lo que dice la escritura. Dice Santiago: cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, dice Santiago, sino que cada uno es tentado, escuchen esto, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice Santiago, la concupiscencia, después que ha concebido, dice Santiago, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz, dice el verso 15, la muerte. ¿Qué es lo que dice Santiago aquí? En otras palabras, lo que Santiago dice aquí es que si nosotros pensamos mucho tiempo en una cosa, escuchen bien,
Lo que Santiago dice en otras palabras aquí es que si el hombre piensa mucho en una cosa, tarde o temprano terminará haciendo eso que está pensando. De ahí la importancia, entonces, repito, de cuidar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque si hay pensamientos de desánimo en nuestra vida, amados hermanos, hay que rechazarlos. ¿Por qué hay que rechazar esos pensamientos de desánimo? Porque alguien que vive pensando en desánimo, alguien que le que, ¿cómo lo digo? Alguien que le crea cama, le crea espacio, le crea lugar en su mente al desánimo, tarde o temprano va a terminar apartándose de la fe, apartándose del camino que Cristo trazó para cada uno de nosotros. Si hay pensamientos de desánimo, hay que rechazarlos porque lo más probable es que un día caerán en la consecuencia de eso. ¿Cuál es la consecuencia del desánimo? Apartarnos de Dios, enfriarnos espiritualmente, convertirnos en personas tibias espiritualmente hablando. Si hay pensamientos de odio en nuestro corazón o hay pensamientos de rencor, hay que desechar esos pensamientos porque lo más probable es que tarde o temprano un día podamos caer en amargura. Entonces, es importante la mente en la vida de cada uno de nosotros. Es importante entender el poder que tiene la mente que Dios puso en la vida de cada uno de nosotros. Quiero que sepan, amados hermanos y amigos, que no piensen que un pensamiento es algo sin importancia. Muchos creen que mientras sea un pensamiento no es tan malo, porque dicen ellos, al fin y al cabo, un pensamiento mientras no me lleve a la acción, con un pensamiento no lastimo a nadie. El caso es que si el pensamiento está allí, no te das cuenta que ese pensamiento está creando algo, está creando una acción el día de mañana, porque repito, finalmente tarde o temprano, cuando nos enfocamos en un pensamiento, tarde o temprano vamos a terminar haciéndolo. De hecho, eso hace parte de nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros pensamos en comprar una pantalla de televisión grande y ese pensamiento está aquí, siempre está aquí, vamos a llegar al momento en que vamos a hacer un sacrificio o un préstamo de dinero o vamos a hacer un sacrificio de dinero, pero finalmente vamos a comprarlo porque ya el pensamiento estuvo aquí hace mucho tiempo y vamos a terminar comprando algo. Y creo que esa experiencia de la cual les estoy hablando nos ha pasado a todos. Cuando ustedes ven un espacio en su casa, ustedes dicen, ve, sería bueno comprar un jarrón, ponerlo ahí, o un cuadro, ponerlo en ese espacio. Ya estás pensando en eso. Y piensas y cada vez que ves ese espacio vacío, tienes el mismo pensamiento, tarde o temprano, vas a comprar el cuadro, tarde o temprano vas a comprar ese artículo para adornar tu casa, para ponerlo en ese lugar. Todo funciona de esa manera. Cada acción, cada acto que nosotros hacemos nació de un pensamiento. Ahora, de esto surge una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo yo permanecer puro en mis pensamientos cuando muchos de esos pensamientos son involuntarios? Eso es una muy buena pregunta para hacernos y para buscar una pista a manera de respuesta a esa pregunta. Quiero entonces que nos dirijamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 28, perdón, desde el versículo 18 dice la escritura así. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne, dice Pablo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo. Escuche esto, que esto es muy interesante lo que el apóstol Pablo dice aquí. Sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí y nadie puede luchar contra eso. No importa cuán espiritual tú creas ser. El hecho de que nosotros, o el hecho de que nosotros hayamos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, no quiere decir que en nosotros ya no exista la naturaleza caída, la naturaleza carnal. No, no significa eso.
De hecho, la concupiscencia, lo hemos hablado en muchas ocasiones, la concupiscencia en el hombre no es el pecado del hombre. La concupiscencia del hombre es la tendencia que el hombre tiene a pecar. Yo lo digo en unas palabras más sencillas lo digo de esta manera. La concupiscencia, espiritualmente hablando, equivale a que sería la mata que produce el pecado. Entonces, la concupiscencia sería como el árbol y el pecado es el fruto, es lo que produce la concupiscencia, es lo que el apóstol Pablo, perdón, es lo que Santiago nos dice en esa carta y de lo que el apóstol Pablo habla aquí. Ahora dice el verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice Pablo, es una ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, creo yo que el apóstol Pablo tiene que estar haciendo referencia al espíritu. El hombre interior es la parte espiritual que hay dentro de cada hombre. Entonces dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros. Ya Pablo está hablando de la carne. Pero veo otra ley en mis miembros y es una ley que se revela contra la ley de mi mente. Qué importante es la mente en el hombre. Noten este texto que Pablo está hablando aquí. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Wow. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Qué interesante. Pablo aquí está establece que hay una lucha entre la carne, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Qué importante es entender el poder y lo que significa la mente. Qué importante es saber y tener cuidado qué es lo que tenemos en nuestra mente, en qué mantenemos pensando. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces dice Pablo en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, miren esto que dice Pablo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero Pablo se pone él en contexto y habla de él en primera persona. Entonces Pablo deja claro que Pablo tiene buenos pensamientos. Pablo se ocupaba de pensar bien, de tener cuidado de lo que había en su mente, porque Pablo sabía y entendía que era con la mente que servía la ley de Dios. Y dice más con la carne a la ley del pecado, dice finalmente el versículo 25. Entonces quiero decirles esto, amados hermanos, que según el texto que estamos leyendo, nos queda claro que hay una diferencia entre el yo, mi carne, y el yo, mi mente, o voluntad para servir a Dios, según el apóstol Pablo. Entonces, allí es donde yo me puedo preguntar, y es una buena pregunta que nos hagamos en este momento, es, entonces, ¿quién es el verdadero yo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Porque Pablo está estableciendo realmente quién es el verdadero yo, para que entendamos que el verdadero yo no es nuestra carne, sino lo que hay en nuestra mente. Nuestro ser espiritual, la parte espiritual, la cual es gobernada por el Espíritu Santo de Dios y la cual tiene que someter a la carne, a los deseos de la carne. Por eso es que nosotros en Santiago, el texto que acabamos de leer en Santiago, podemos leer que es mi propia concupiscencia, dice Santiago, los deseos de la carne, lo que me tienta. Una tentación, amados hermanos, es cuando los deseos de la carne hacen presencia normalmente como un pensamiento o como un sentimiento. Por eso es importante que nosotros entendamos lo delicado que es, la relevancia, la importancia que tiene el tener cuidado de lo que hay en nuestra mente. Eso es vital para cada uno de nosotros. Repito esto, una tentación es cuando los deseos de la carne hacen presencia normalmente como un pensamiento o sentimiento. Pero el deseo debe ser, escuche bien, concebido según Santiago. El deseo debe ser concebido para que dé a luz el pecado. Entonces, la pregunta es ¿en dónde ocurre la concepción? ¿O cómo ocurre la concepción? Cuando la mente está de acuerdo con la carne,
cuando los dos yo se unen y el pensamiento que comenzó como un impulso involuntario, una tentación, se convierte en pecado, frecuentemente, repito, por palabras o por hechos. Entonces lo que Santiago dice es que la concepción del pecado se produce cuando el yo carne y el yo de la mente se ponen de acuerdo. Es cuando la carne se pone de acuerdo con lo que hay en el pensamiento, en la mente del hombre, y esto es lo que produce, según Santiago, eh, el hecho de que el hombre materialice a manera de pecado, una acción pecaminosa, un pensamiento que primero hubo en su mente. Entonces, por eso les digo, hay que tener cuidado con esto, amados hermanos, porque cada acción que nosotros tenemos nace de un pensamiento. De modo que si hay pensamientos pecaminosos y los estamos guardando en nuestra mente, tarde o temprano vamos a terminar haciendo cada cosa que pensamos. Lo mismo pasa cuando hay buenos pensamientos. Tarde o temprano vamos a terminar haciendo o llevando a la acción cada pensamiento que tenemos. Quiero que vayamos al libro del profeta Jeremías. Hay algo muy interesante en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17. Jeremías capítulo 17, y vamos a leer el verso 10. Mire esto. Dice el texto, yo Jehová, que escudriño, dice el texto, la mente. Escuchen esto. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué interesante lo que Dios revela aquí, amados hermanos. ¿Qué es lo que Dios revela aquí a través del profeta Jeremías? Que el juicio de Dios, escuchen esto, que es importante. Lo que la escritura nos dice aquí a través del profeta Jeremías es que el juicio de Dios no se basa en los actos, en las acciones u obras. Lo que el texto nos está diciendo es que Dios juzga al hombre desde su propia mente. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios juzga cada acción que nosotros hacemos, no la juzga desde la perspectiva de la acción misma, sino desde la mente, desde el pensamiento, qué fue lo que nos llevó a nosotros a cometer la acción. Esto es, amado hermano, muy importante, porque Jeremías dice algo muy simple. El camino que andamos es, en otras palabras, lo que Jeremías está diciendo aquí. El camino que andamos lo traza nuestra propia mente, sea bueno o sea malo. Y esto David lo tenía muy claro. Entonces alguien dirá, humanamente razonando, y siempre he dicho que las cosas de Dios no se pueden entender desde la perspectiva humana o desde el razonamiento humano. Pablo dijo que lo espiritual se entendía desde lo espiritual, que el hombre carnal no podía entender las cosas del espíritu, y esto es una de esas cosas. Alguien dirá, ¿es justo, es sabio juzgar a alguien desde su propio corazón y no desde sus propios actos? Amado hermano, esto es lo que hace a Dios ser Dios. Porque el hombre juzga los actos del hombre, sean buenos o sean malos. Pero Dios escudriña, repito, la mente del hombre. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Qué interesante, porque el texto no dice yo Jehová, que escudriño los actos, que escudriño las obras, que escudriño las acciones que el hombre hace, sino que cuando él habla de traer juicio sobre lo que el hombre hace, él no hace referencia a las acciones, sino a los pensamientos, a lo que hay en la mente del hombre. Y alguien se preguntará por qué, porque cuando en Dios, cuando yo hago algo bueno en Dios, pero lo hago con un mal pensamiento, estoy pecando, aunque lo que estoy haciendo esté bien hecho a los ojos del hombre. Yo puedo comprar un mercado y puedo llevarlo a una familia que no tiene. Y eso pasa mucho en estos tiempos que estamos viviendo. Yo puedo comprar un mercado y lo llevo a una familia que no tiene.
Mucha gente me puede decir, ay, al ver eso pueden decir, wow, qué corazón el de ese hombre, mire cómo entrega al mercado. Pero si yo hago eso y lo hago con un mal pensamiento, o sea, si yo compro un mercado y lo doy a una familia pobre, pero lo que tengo en mi mente es que lo estoy haciendo para que me vean, para yo ganar fama y para que la gente hable bien de mí, estoy pecando. Entonces, Dios va a juzgar esa acción que para cualquiera puede ser buena, la va a juzgar como buena, no, porque Dios escudriña nuestro corazón y sabe las intenciones por las cuales yo estoy haciendo A, B o C, cualquier cosa. Entonces, esto es importante, amados hermanos, entenderlo, porque en este contexto nosotros tenemos que tener claro la importancia que hay de saber con qué tipo de corazón, con qué tipo de mente estamos aún haciendo las cosas para Dios. Y esto David lo sabía. Escuchen, hermanos, esto David lo sabía. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 139. Libro de los Salmos, capítulo 139. Vamos a leer el verso 23. Y fácilmente nos vamos a dar cuenta que David tenía claramente esto. Verso 23. Mire lo que dice David en una oración. Dice David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mire que David no está aquí haciendo referencia a las acciones. David no está haciendo referencia a sus actos. David no dice, examíname, oh Dios, y conoce mis actos. David no está diciendo, examíname, oh Dios, y conoce lo que yo estoy haciendo. Porque David sabía y tenía plena conciencia, obvio, si un hombre puede ver lo que yo hago, ¿cuánto no más Dios? David tenía claro que lo que Dios mira es el corazón del hombre. Cada cosa que hagas, sea buena o sea mala, Dios mira tu corazón y dictamina y juzga cada intención por la cual estás obrando, sea bien o sea mal. Entonces dice David, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, mis pensamientos. Y dice, pruébame y conoce, mire lo que dice David, pruébame y conoce mis pensamientos. Para David esto era importante. David no pidió que Dios prestara atención a sus acciones. David pidió que Dios examinase su corazón y que conociera sus pensamientos. Y mire lo que dice el verso 24. Y ve, le dice David a Jehová, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué importante es subrayar ahí la palabra camino. ¿Qué es un camino? Un camino es una senda que te lleva a ti, que me lleva a mí hacia un lugar. ¿Por qué David? ¿Por qué el texto aquí habla de camino? Porque un pensamiento es un camino que te va a llevar a eso que estás pensando. Es la idea principal del texto y lo que hay en el corazón de David. David reconoce que un pensamiento se puede convertir, no, David reconoce que un pensamiento es el camino que lo puede llevar a él a hacer algo. Entonces por eso dice el verso 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué interesante estas palabras de David. En otras palabras, lo que David está diciendo es, examíname, oh Dios. De hecho, la nueva versión internacional lo dice de otra manera. La nueva versión internacional dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Dice, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, escudriña mis pensamientos. David le dice a Jehová, ve, oh Dios, hasta lo más profundo de mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno, dice la nueva versión internacional. Por eso, amados hermanos, es que tenemos que cuidar cada pensamiento. Es relevante, es importante cuidar nuestra mente, porque con la mente, escuchen esto, es que se logra alcanzar la madurez espiritual. Cuando nosotros vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 5,
en la carta a los Hebreos, capítulo 5, y vamos a leer el verso 14. Dice el texto lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Escuchen bien esto. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, dice la palabra de Dios, del bien y del mal. Qué interesante es esto. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestros pensamientos? Porque es relevante cuidar nuestra mente, porque con la mente es que se alcanza la madurez espiritual. Los sentidos ejercitados, dice la palabra, en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Que solo a través del conocimiento que llega a nuestra mente, escuchen esto, es que podemos discernir el bien y el mal, que es alcanzar madurez. La madurez espiritual radica de la capacidad que tenemos nosotros de discernir entre el bien y entre el mal. Un pastor bautista en una ocasión dijo lo siguiente, permítame, yo les leo. Permítame, se los leo. Dijo el pastor: hace años tuve la triste experiencia de ver cómo un joven que parecía ser un cristiano comprometido, respetuoso de sus autoridades, puntual, amable, que manejaba muy bien el lenguaje bíblico y que incluso tenía un liderazgo innato, de pronto se apartó del Señor. Dejó todo lo que en un momento pareció ser su principal deleite. Cuando conversé con este joven y le pregunté qué había pasado en su vida, me comentó que nunca había creído en el Evangelio, pero que le resultaba fácil fingir que sí. Desde muy pequeño había aprendido buenos modales, valores, como ser amigable. Esto, junto a su gran capacidad para memorizar lo que aprendía, lo llevó a dar una buena apariencia de piedad. Su brutal honestidad, dijo el pastor, era escalofriante. No pude evitar preguntarme: ¿estoy viviendo mi espiritualidad superficialmente como este joven? Yo estaba seguro de mi salvación y aún lo estoy, gracias a Dios. Pero en aquel momento entendí algo espeluznante. Vi que hay cosas que podemos hacer que pueden lucir piadosas, aunque realmente no surjan de un corazón agradecido que quiera agradar a Dios. Tremendo, ¿no? Y quiero, para terminar, que piensen en las siguientes palabras. ¿A qué me refiero? Vamos, por favor, al libro de Proverbios una vez más. Libro de los Proverbios. Vamos al capítulo 21. Libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 2. Escuchen esto. Todo camino del hombre, y recuerden que el salmista utilizó la palabra camino, o la palabra camino es sinónimo de un pensamiento. Un camino como tal, literalmente hablando, es una senda que te lleva a ti, que me lleva a mí a cualquier lugar, a cualquier meta, a cualquier sitio. Eso es un pensamiento, a eso equivale un pensamiento. Un pensamiento es el camino que te puede llevar a ti, me puede llevar a mí a hacer algo bueno o a hacer igual algo malo. Entonces el proverbista dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová, dice, pesa los corazones. Qué importante es este texto. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que entender y darle importancia a nuestros pensamientos, que pueden ser caminos o que equivalen a caminos que nos pueden llevar hacia algo, que nos pueden llevar a hacer algo bueno o también a hacer algo malo. Cuidemos nuestros pensamientos. Recuerden que toda acción, todo acto es el fruto de un pensamiento. De ahí la importancia, repito, de nuestros pensamientos. Entonces este versículo dice, en otras palabras, que hay caminos que pueden verse correctos, pero Dios no solo ve esos caminos, escuchen eso, sino que también Él mira más profundamente. Él ve y evalúa las intenciones del corazón detrás de todos nuestros actos.
¿Por qué digo esto? Porque un camino también equivale a una acción, a algo, a un estilo de vida que nosotros estamos llevando. Por eso es que muchas personas sienten que su caminar, su vivir está bien, es correcto. Que cualquier acción que están haciendo hoy, que delante de Dios es pecado, ellos no lo ven como pecado, ellos no lo ven como algo malo, para ellos es correcto lo que están haciendo. Para ellos es coherente, es sabio lo que están haciendo, es bueno, no le están haciendo mal a nadie. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. El problema es que nosotros no podemos vivir nuestras vidas conforme a nuestra propia opinión, sino que tenemos que aplicar la escritura cuando el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces esto ya habla de la importancia que tiene la mente y de la importancia que tiene un pensamiento. Entonces, el texto dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová, escuchen bien esto, pesa los corazones. Y la palabra corazón aquí es un sinónimo de pensamiento. El corazón en sí hace referencia a la mente del hombre, a lo profundo del hombre, a lo que el hombre piensa. Entonces, amados hermanos y amigos, quiero dejarles esto como reflexión eh, para que aprendamos a darle importancia a lo que hay en nuestra mente, a lo que tenemos aquí en nuestra cabeza, a lo que pensamos todos los días, a lo que nos acostamos pensando, a lo que nos levantamos pensando. Tengan cuidado de lo que hay en su mente. Cada uno de nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que hay en nuestra mente, porque según lo que haya en la mente del hombre, conforme a lo que hay en la mente del hombre, de esa misma manera el hombre se comporta. Volvemos al tema de los proverbios. Según así dice el texto. Vamos al texto allí y con esto terminamos. Dice el texto, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Por qué es tan importante lo que hay en nuestra mente? Porque nosotros nos comportamos exactamente conforme a lo que pensamos. Si tenemos buenos pensamientos, si estamos pensando bien, bien va a ser bien o bueno va a ser nuestro comportamiento. Si tenemos malos pensamientos, nuestro comportamiento va a ser malo. Si tenemos pensamientos conforme a la palabra de Dios, conforme a la escritura, conforme a la voluntad de Dios, nuestro caminar con Dios será en santidad, será en rectitud, será conforme a la voluntad de Dios. Pero si nuestros pensamientos son antagónicos a los principios y a la voluntad de Dios, de esa misma manera va a ser nuestro caminar, va a ser nuestro vivir, va a ser nuestro actuar. Amados hermanos y amigos, que el Señor les continúa bendiciendo. Espero de todo corazón que esto que les hemos compartido en esta hora sea de bendición para cada uno de ustedes. Y como dijo el apóstol Pablo, examínenlo todo y retengan lo bueno. Que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.